hablar del pensamiento latinoamericano, el pensamiento patagónico, es hablar de poesía, que es la forma, creo que más adecuada para pensarnos desde Latinoamérica. Más adecuada incluso que la razón misma, porque hay sentimiento, hay mito, hay utilización de la palabra para llegar más profundamente a nuestra realidad, que a veces suele ser muy compleja, o siempre es muy compleja. Y por eso siempre rescatamos a los poetas. Y son poetas locales mucho mejor porque han vivido en el territorio y lo han sufrido, o lo han gozado. Y recientemente desapareció uno de estos grandes referentes de las letras o de buscar, pensar la Patagonia, pensar Caleta Olivia desde la poesía, desde la década del 80 ya. Una lástima, claro, por supuesto una tristeza para Caleta Olivia, la muerte de Panchi Vera, de Francisco Oscar Panchi Vera. Una tristeza, por supuesto, pero que siga en la memoria de nosotros, por lo que de la manera en que ha contribuido y ha pensado nuestra Patagonia, nuestra Caleta Olivia, sobre todo. Así que bueno, vamos a hacer un homenaje a Panchi Vera y lo tenemos acá a Guillermo Anderson, Guille Anderson, que también compartía con Panchi Vera el amor por la literatura y por la escritura también, la lectura y la escritura. Creo que Panchi Vera, sobre todo, era un insigne lector, ¿verdad? Y un orgulloso lector. ¿Cómo te va, Guille? Gracias por haber venido, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcio, para vos, para todo el equipo, para toda la audiencia. Así es, como vos decías, Francisco Panchi, más conocido como Panchi Vera, nos dejó hace el sábado. Y sí, se siente mucha tristeza, pero al mismo tiempo la alegría de haber compartido la vida, ¿no? Tantos años, y es como vos decís, un gran poeta local, no porque seamos familia, sino porque si no seguramente nos hubiéramos cruzado en algún lugar si no hubiera sido así. Y un gran poeta era de este lugar, nacido en Caleta Olivia en el 63, En el 63, sí, 62 justo años. bueno, es una generación, Sí, la generación que fue a Malvinas, ¿no? exactamente. Mm. También, por ejemplo, en su primer libro y único libro publicado hasta el momento, eh, ahí se lo dedica a Ferreira, ¿no? A su amigo, que justamente, por ejemplo, uno de sus personajes, sus títeres, se llama Panchi Sí, por sí, sí. Panchi Vera, así que, Claro, el muñeco, el más claro, conocido, el presentador sí, eh, que tiene Sergio Ferreira, se llama Panchi, justamente por Panchi Vera. A la otra vez mm, lo encontré al movilero de Canal 2, sí, Leo. a Leo. Me dijo que él lo bautizó, Mm, porque Leo le dijo mm, a Sergio, che, se parece a Panchi. Ah, bueno, sí, le pongamos Panchi, ¿no? A Panchi, sí, el muñeco. A Leo, exactamente. Y bueno, vamos a... Hay muchas entrevistas que se le han hecho a ujú, Panchi, o él sí, participó mucho en los medios. ujú, sí, tal cual. Algo interesantísimo, como me contaste antes de comenzar esta charla, es que este espacio, donde Mm, está la Radio Vanguardia, mm. Panchi transitó mucho tiempo por acá, Claro, ¿verdad? exactamente cuando funcionaba la prensa de Santa Cruz, trabajó un tiempo acá. ¿Y trabajó escribiendo acá? Trabajaba así escribiendo y también de operador, así porque Ah, él, bueno, siempre tuvo vínculo con los medios, digamos, estudió comunicación en Comodoro. Y bueno, parte de la influencia que tengo ha sido de él, una gran influencia, sí. sí, porque claro, yo tenía 5 o 6 años y me acuerdo de haberlo escuchado haciendo radio. Le hacía radio en Radio San Jorge, en Radio 21, y me acuerdo de eso, de haberlo escuchado en la radio y dije, es lo que me gustaría hacer en algún momento, porque era lindo escucharlo hablar de música. Y a mí me abrió todo un universo, los Beatles, los Stones, The Cure, Spinetta, de conocer esos artistas, y escucharlo a él hacer radio. Y dije, bueno, desde ahí dije, quiero ese camino para mí, ¿no? O sea, y de hecho nos hemos encontrado también en el mismo
ámbito del periodismo, ¿no? Así que compartimos mucho de eso. Últimamente estaba siendo productor de radio. Yo Y cuando sí, vine, o sea, en los primeros años, yo estaba trabajando en el Patagónico y ya estaba, se había ido a otra, se había ido de Caleta, fue a vivir unos años estuvo, en Buenos claro, Aires, en La ¿no? Plata exactamente, Sí. y estuvo Mm. viviendo ahí. Bueno, ahí compartimos también, pues Antes yo fue fui editor de Canal 2, claro, ¿puede ser? mucho tiempo, muchos Mm. años. He trabajado en Canal 2, fue Sí. camarógrafo, editor, switcher, mucho tiempo en el Canal 2, Sí. en los orígenes del canal. Hay una cosa muy interesante, yo creo que Panchi quizás quiera ser, si hoy estuviéramos con él hablando y le preguntáramos cómo quisiera ser Mm, recordado, creo sí. que sobre todo me parece a mí de su beta literaria, ¿no? Sí, ¿No es totalmente, cierto? Si ¿cómo querés totalmente. ser recordado? ¿Como Sí, editor, como periodista, como poeta? No, no, sí, como poeta. sí, Y en todo como caso era poeta. tan humilde como lector, ¿no? También, Sí, ¿no? sí, sí, lector voraz, Voraz. gran lector, Sí. y gran escritor también porque tenía ese oficio de escribir todos los días. Él Ah, tenía como todos un los días hábito tenías. de lectura, de escritura, de escribir todos los días O y sea que gran habrá lector. dejado mucho material por Sí, ahí para sí, revisar, sí, ¿no? totalmente para publicar, pero bueno, también tenía su resistencia con eso porque por ahí hablamos justamente de eso nosotros en varias charlas que teníamos, el tema de lo que pasó con García Márquez, que sacaron un libro con todos borradores que habían quedado y no sé si él me No, decía no que sé si le no hubiera estaba muy de gustado. acuerdo, pues claro, porque Los corregía, borradores son, sí, claro, no es tan completo. corregía Y, muchos sus textos, entonces mm, era quisquilloso con eso. Entonces sí, hablamos de eso, de lo que es la publicación, pero sí, tiene varios libros que han quedado, bueno, sí. y ha publicado ese año, en el año 2003. Este fue el primer Ese libro que fue, sí, publicó, que lo estamos viendo aquí en el streaming, se llama Concurso Premio Federal 2003. Sacó el segundo premio del Consejo Federal de Inversiones sí, y es toda la poesía de él, 2003. sí. ¿Mm? En realidad eso, él concursó y el premio era la publicación, pero el Ajá. jurado estaba dividido, entonces terminó publicando él en el segundo puesto y se Ujú. publicó igual, porque el que Bien. ganó, bueno, fue otro, pero él quedó como segundo y se publicó igual Bueno, sus si te textos. parece, Sí, yo fui a visitar fue un encuentro ahí que estuvo Javier Gil, sí, que quizás los que vivieron acá en la década del 80, 70, lo recordaron a Javier Gil, poeta, músico, que ahora está sí, viviendo en Bariloche si no me sí, equivoco, exactamente. y tiene un proyecto que se llama el proyecto Desmesura, que publica plaquetas de poesía y Sí, luego también antologías enormes de poetas patagónicos. Pero Javier Gil vivió en Caleta Olivia, era muy amigo de Armos Moreno, de esa sí, generación, del Pidio Isla y del propio Panchi Vera, una generación de artistas, ¿no? De esa época, década del 80. Y entonces ahí lo van a escuchar a Javier Gil, que vino a presentar las plaquetas, y entre las plaquetas había alguna de Panchi Vera. sí, Esto fue hace unos 4 años, antes de la pandemia sí. fue, hace unos 4 años. Y ahí le hago una entrevista, quizás el sonido no está muy bueno porque lo hice con celular, Mm, porque no se me... Fui a como espectador, ¿no? claro. En realidad no fui ni como periodista, pero quedó como un registro que me parece interesante que lo veamos en este homenaje a Panchi. ¿Te parece, Sí, por Guille? supuesto. Veamos una parte, mientras podemos contar ahí en off también lo que se puede ver. A ver, Agustina, a ver, escuchemos un poquito. Ahí está, Panchi Vera, insigne lector y escritor, poeta de Caleta Olivia, en este bar, ¿cómo se llama el bar de La Vela? Bartolina, Ah, Bartolina Bartolina. Libros. Bartolina Libros. Esto no, me parece que no estabas vos en ese momento. Fue cuando vino Javier Gil. Ahí se sienta Panchi a leer poemas y ahí mostramos, por ejemplo, las plaquetas. Y en las plaquetas podemos ver, una de las plaquetas es la de Panchi Vera, justamente. Eh, un cuento de Héctor Osés, ahí está, poemas de Francisco Vera con dibujos de Caroli Williams, que también es de esa época, Caroli Williams, dibujante de la década del 80, de Sarmiento vivía en esa época. Y ahí está, aliento, por ejemplo, aún con el aliento en la cuerda floja, palpitar, dar un paso, poner un aullido dentro del día, uno de los poemas breves de Panchi. ¿Y ahora qué?
quienes, si es posible ellos, los reemplazarán para sostener este pedazo de cielo que me protege, quienes vendrán como un caracol, y bueno, ahí se me fue la imagen. Bueno, esa es una plaqueta, no la tengo esa plaqueta, no sé si la debes tener por ahí, ¿no? Sí, yo no la encontré ahora, pero ya la tenía por ahí en algún lugar, así que la... Y ahí está Panchi Vera, que yo pensé que iba a leer sus poemas, pero es tan generoso y tan humilde que dice, no, voy a leer de otro poeta. Y leyó un gran poeta también, que no sé si vivió en Caleta o en Comodoro, Jorge Alegret. Sí, sí, sí. ¿Vivió acá o en Comodoro? En ¿no? Comodoro, En sí, Comodoro. sí. No sé si vivió acá, pero sí lo tengo de Comodoro. Es de la región también, de esa época, de la misma generación de Panchi. Y ahí se pone a leer, y explica un poco el poema, y se pone a leer Panchi. A ver si podemos escuchar. El sonido no es muy bueno porque lo tomé por celular, pero a ver. Y a él actualmente reciben Bariloche. Dice Jorge, sobrevivir en el sur es un tanto complicado. Lo saben los clarinetistas, los poetas y los artistas que pitan casillas sacudidas por ráfagas de 120 kilómetros por hora. Lo saben los que escuchan a Bartók y Don Olmos, borracho en la boca del pozo, a 15 grados. La primera a la 70, las primeras 70 hojas, y de la 71 a la 140. Javier Gil, la segunda presentando las 70. plaquetas, me está mostrando las plaquetas, las segundas 70 hojas, que las publica en una antología grande, en un libraco impresionante y esto queda para la historia de la literatura patagónica, este trabajo que hace Javier Gil. Él vivió en Caleta Olivia, como decía, amigo de Armos Moreno, de Panchi Vera, de Elpidio Isla, de poetas y escritores que vivían en la década del 80. Y ahí cuenta un poco, a ver si, ahí cuenta un poco el libro. Y creo que ahí le hago una pregunta sobre cómo era esa época, década del 80, cuando estaban esos poetas y escritores, y cómo se intercambiaban y se relacionaban entre sí con las letras aquí en Caleta Olivia, en este sur de viento y petróleo de esa época. A ver, ¿qué dice Javier? A ver. Ahí cuenta un poco el libro, ¿no? Poesía de Jorge Espíndola, por ejemplo, Curinao. Poetas conocidos ya de aquí de Comodoro, de Caleta, de la cuenca del Golfo San Jorge. Y ahí está mostrando un poco las plaquetas que fue publicando, que sigue publicando hoy en día incluso por las redes sociales, por Facebook, tiene una página web también, Desmesura, que va publicando. Ahí está Panchi viendo todo, porque él fue uno de los homenajeados. Panchi estaba con la actriz, ¿te acordás la de Nadia Silva? Nadia Silva, que también leyó unos poemas en esa oportunidad en Bartolina, y Sergio Ferreira, que también cantó, interpretó unas canciones. Ahí estaba el público que fue a escuchar los poemas. Bueno, esto es parte de ese momento. Creo que viene la parte en donde justamente Javier Gil comienza a hablar acerca de lo que fue esa época, de quienes participaban y de quienes publicaban en esa época. Se publicaba incluso a través de un mimeógrafo, ¿no?, que tenía la parroquia San Juan Bosco, el padre Juan Luzovic. Exactamente. Sí. Juan Luzovic tenía un mimeógrafo, y los poetas a veces le pedían prestado el mimeógrafo para publicar. Sí, exactamente. ¿No es cierto? Ahí cuenta Javier Gil algo. A ver si lo podemos escuchar a Javier. Levantamos un poco el sonido porque estaba muy bajo ahí en ese momento. Porque publicábamos un boletín, salieron 4 números, y también había programas de radio, los conciertos Surro. Bien, y ahí comienza el antecedente porque tiene el mismo espíritu, ¿no? Y en el año 83 y 84 salió Ventana Sur. Ya fue otra realización. Intentamos hacer una publicación, salieron 2 números nada más. El director era Francisco Vera, Panchi, también estaba Ricardo Cañizares y Juan Héctor Roldán. Y Jorge Alegret colaboraba, Quirino Elpidio Isla, el Gato Cés y gente de la zona. Es así que sucedieron cosas muy lindas. Por ejemplo,
esto me lo recordó Francisco Vera, dice, yo tenía 18 años y vos me dijiste, vamos a Sarmiento a ver un artista plástico que se llama Carolyn Williams, y para solicitarme material para la publicación. Vamos, le digo yo. Y él se acuerda de la primera parte, que tomamos un colectivo, que lo asombró porque había gente que viajaba con gallinas, todo un lío. Y llegamos a Sarmiento y esta persona nos recibió amablemente, con su esposa, con su familia, nos comimos juntos. Bueno, le dejé trabajos de Jorge Alegret, de Héctor Oces, de Guillermo Rodríguez, que vivía en Comodoro Rivadavia, no me recuerdo cuántos autores más. La cosa es que nos volvimos a Caleta Olivia y al año apareció, creo que fue mi primo, que era muy amigo de Carolyn Williams, o sea, Guillermo Rodríguez, y Blanca Negri, aparecieron con todo el material que él nos enviaba y era maravilloso. Alcanzamos a utilizar muy poco y todo eso quedó guardado. Es así que cuando empezaron a aparecer estas hojitas, empecé a utilizar todo ese material, tanto el texto literario como las ilustraciones. Por ejemplo, bueno, ahí explicaba cómo era que se publicaba en ese entonces y se relacionaban con gente de Comodoro, de Sarmiento. Y acá otro momento, otro fragmento. Pienso en Marcelino viviendo en un gallinero. Otro fragmento que lee de otro poeta, lee acá Panchi Vera. Y en un momento hablamos con él, después de que pase esta instancia de lectura de poemas, digo, vamos a hablar con Panchi, cómo era esa época. Y quedó como, ahí estaba leyendo un poema de Jorge Alegret. Quedó como un lindo registro de Panchi que incluso este momento, ahí a la luz de un velador y una vela, le encantaba esa imagen al propio Panchi, que incluso en sus redes sociales lo puso así, ¿no? Quería verse así. Y acá le preguntamos cómo era la época. No, éramos acá con... ¿Del viento, algo así? No, el viento era Javier, con Carlos Moreno, Jorge Alegret. Yo estuve con Javier un par de años después, en el 83, que hicimos Ventana al Sur, que fue una revista literaria. Ah, sí. Eso. Y después... No, y después nada, acá no hubo nada. Sí, después está Daniel Raquido, que volvió a hacer una revista literaria, pero muchos años después. Pero después no hay otro registro. No hay otro, o sea que literatura caletense, eso era la década del 80. 80. Y después... Yo me guardé silencio y escribí. Y mucha gente también no escribió más o no publicó más. Sí, hay mucha gente que siguió escribiendo, mucha gente que se fue de la ciudad. Como el Pidio Isla. Claro, como el Pidio, como Alegret, como Roldán. Claro. Y tantos. Pero era como un grupo incipiente de literatura, ¿no? Nunca fueron un grupo, siempre fue porque viste lo que es la ciudad todavía es pequeña, así que nos encontramos. Sí. Eso. Y bueno, ahora vos estás publicando acá, publicaste una plaqueta con poemas, ¿no? Sí, acá sí publiqué en ediciones de mesura, me publicó Javier. Lo que ocurre que son textos que él seleccionó de un libro que yo hoy escribí, con el que fui premiado en un concurso federal. Sí. Sí, el librito mío de Señales de Humo fue... ¿Cuándo fue eso? 2003. Ajá. Y después no he vuelto a publicar, tengo bastante material. Del 2003 no volviste a publicar. No, y tengo bastante material, no es fácil publicar. Y para un escritor, escribe, después, viste, editar es otra cosa. ¿Y vos qué publicás? ¿Qué tipo de...? Tengo material en narrativa, o sea, cuentos, novelas. Y después tengo otro tipo de experiencias literarias, o sea, relatos de viajes. Y ahora estoy reescribiendo poesía nuevamente hace poquito por Javier, estimulado por Javier y por Jorge Alegret, que me pidió su último libro y que yo le hice un pequeño prólogo, que debe estar por acá, el librito del último de Jorge Alegret. ¿Cómo ves la literatura regional actual? Hay cosas, mi referencia ahora es Javier, ediciones de mesura. Y hay un trabajo maravilloso. ¿Sí? Yo te lo recomiendo, la lectura completa de todo porque... De lo que él hace. Sí. Este libro, así la por diversidad cubre toda la Patagonia, son todos ahí. Vas a encontrar otros autores, pero básicamente Patagonia. Porque no hay otro que hace eso. Y acá en la Patagonia no.
O sea, lo que tenés es... el extremo Del extremo sur tenés Aliaga. al Cristian Aliaga, claro. Ulson, Espacio Ulson. Exactamente. Después ¿Y después qué más tenés? Río Negro, editorial de la editorial provincial que hace Sí. un concurso para escritores de Río Negro. Claro. Pero bueno, es Patagonia. Y después no hay otro. No hay otro en Chubut, Santa Cruz. Santa Cruz tienen hace poquito, ahora un año, la ley del libro. Sí. De hecho, llamó hace poco, 2 meses atrás, llamó a participar. Te podés inscribir en casa.gov.ar y poner tu obra y después ellos seleccionarán qué van a editar. ¿Qué va a editar la provincia? Harán un jurado. Ojalá. Como ofreces algo para. Sí, ojalá que sea. Ojalá que sea. Porque muchos años sin nada, ¿no? Sin nada. En Santa Cruz, en literatura estamos hablando. Y en Chubut, no sé cómo será. Chubut, el Espacio Ulson, Casi y después parecido. Madrid, Puerto Madryn, Notre Dame suelen alternar con publicación. Yo hace rato que no veo nada de ellos, pero para los años 90 sí encontraba, iba a los terminales, encontraba libros, revistas. Sí. Pero digamos, la literatura, ahora con las redes sociales. Claro, tenía más acceso. Yo tengo más acceso, pero básicamente ha sido ediciones de Mesura. Así es mi Sí, punto de referencia. Sí. esta es la que Sí. más activa estuvo. Sí. Ediciones de Mesura. Mirá vos. Sí. Ha sido un lujo. Un lujo haberlo tenido Caleta. Que haberlo tenido Caleta, sí, sí. Muy bien. Ahí queda la imagen de Panchi. Y después, obviamente, después sigue leyendo de algunos de los escritores, de sus colegas, escritores, poetas, como Alegret, como Roldán, como ahí mencionó, que vivieron en Caleta Olivia, como Elpidio Isla, entre otros. Y esa imagen nos queda, y nos va a quedar siempre presente la de Panchi, ¿no? Sí. La del poeta, la del lector, la de lo que él quería, donde se sentía feliz también. Una mesa iluminada justo para el texto, y él disfrutando, gozando de la lectura y de la escritura también. Bueno, ¿qué sentís al escucharlo, al verlo? Sí, es emocionante y al mismo tiempo es como vos decís, como uno quiere recordarlo y no desconocía de este archivo, o sea, de esta entrevista, y lo cual me alegra Nunca mucho. la publiqué porque, Sí. viste, cuando Sí. pasis, hago Claro, imágenes entiendo. por las dudas. Sí, sí, ¿no? sí. Y bueno, Pero bueno, gracias por eso, porque es lo que recuerdo, digamos, y es lo que me está haciendo bien en este tiempo de recordar eso, de compartir en ese lugar que es tan lindo que es Bartolina, en el que hemos compartido los gustos de que uno se da en vida de mira, participar. y la imagen esa que le va a haber encantado, Sí, porque ese día, esa Sí. noche estaba lloviendo. claro. O sea, lluvia, Sí, sí, sí. poesía, café, Claro. un grupo de gente que te escucha. Sí, sí. Él estaba feliz ahí. Sí, no, totalmente. Y es eso, es también eso que vos decís de su humildad, porque él leía de otros textos, de otros autores que le gustaba mucho. También nombrabas a Aliaga, que bueno, tenías espacio, la editorial, Claro, con Hudson, Extremo Sur, lo de nombraba, Hudson, sí. exacto. Que tampoco, que falleció hace un tiempo Aliaga Sí. también. Y bueno, Héctor Roldán, un gran amigo de toda la vida, estaba Ujú. viviendo en Buenos Aires. Y sí, es eso, es un gran escritor. Se le hizo muy difícil poder publicar, porque es difícil publicar. Es Sí. muy, Hay cuenta que él publicó en el 2013, después no publicó más. claro, sí, sí, porque es muy difícil poder editar, Económicamente, publicar, ¿no? económicamente, claro, es muy difícil poder sustentarlo, pero bueno, o sea, ese libro que quedó y bueno, y otros textos que bueno, que se irán recompilando, porque bueno, ha dejado un gran legado Sí. para esta ciudad, gran poeta de esta ciudad. Ujú. Y es como vos decís, es recordarlo así, Sí. con los libros, gran lector y Gran bueno, lector, también, porque sí, sí, ahí en Bartolina también hay una pequeña librería. sí, Entonces yo estaba recorriendo a ver qué me llevaba. sí, Y él me decía, bueno, de este autor Sí. tal cosa. tal pero- cual, Y yo leí a algunos sí. autores, o sea, no Sí. te estaba, los había leído a todos. claro, exactamente, sí. Cuando vos estás al lado de alguien que ha leído, que sabe, bueno, Panchi sabía. Es más, ahí la gente de Bartolina también me decía, si tenés alguna duda con algún autor, pregúntale a Panchi. Claro, Él te va a decir exactamente. si vale la pena o no
este libro, esta Sí. novela o este libro de Sí, poesía, ¿no? aparte tomaba esta premisa, ¿no? Como lector, de agarrar y leer las primeras líneas y ya si no le convencía lo dejaba. Sí, Entonces me decía, bueno, impresionante, era si no, impresionante. yo no decía eso, si en las primeras líneas no te engancha, pero también así cuando se fascinaba con algo, también y bueno, así que Una vez cayó a sí, mi casa porque no mm, sé qué libro le dije que tenía en mi casa. Bueno, lo intercambiamos, ¿no? claro, No recuerdo qué libro mm, le di a él. Y él me trajo un que no lo había leído, obviamente había escuchado, de Mentas, sabía, sí, de este escritor de Antofagasta, no, de la zona de Iquique, ujú, la zona del Salitre, de Chile, norte claro, chileno, ujú, Rivera Letelier. Me lo ajá, trajo, sí, léelo y claro, te va a sí, sí, encantar y no va a soltar más. Tal cual, fue sí, así, un mm, escritorazo, un barroquismo del desierto y maravilloso de Rivera Letelier. Bueno, mm, así que bueno, un descubrimiento sí, gracias a Panchi, como otros sí, descubrimientos sí. literarios que debe haber hecho él con la gente, ¿no? Decir, bueno, Sí, totalmente. mira, lee este autor, ¿no? Sí, y aparte era eso, o sea, todas las charlas que tener con él es hablar de libros, de películas, Sí, sí, de tal cual. series, siempre era, o qué disco estás escuchando, o sea, lo último que estuvimos escuchando era de Milo J, un proyecto de un chico Ah, sí, que sí, lo y hace le muy encantaba, bien ¿no? y estaba fascinado, estábamos escuchándolo y viendo de, de- que era un buen registro, digamos, de lo que es recuperar la música de folclore Sí, y un le chico tan, gustaba tan esa, joven con sí. sonido urbano, pero eso, era charlar sobre qué estaba leyendo cada uno, ¿Y estar qué otra música le compartiendo. gustaba? La música de él Sí, es muy amplio su gusto musical, eh, pero, o sea, básicamente, o sea, lo que es el rock, sí, o sea, lo que es todo, Bowie, The Cure, mucho bueno, estuvimos hablando, por ejemplo, de Fey No More, le gustaba mucho también, lo vio en Viña del Mar, tuvo la posibilidad de mira. verlo ahí en Ujú. Viña del Mar, y muchos, aparte siempre también era eso, de estar buscando sonidos nuevos y estar siempre en eso, de, eh, o sea, de quedarme a escuchar con él y siempre, esto va por acá, esto está buenísimo, y todo eso, esas mixturas estaban en sus textos porque bueno, están siempre en sus textos, mucho del rock, Ujú. pero también otros géneros, ¿no? No sé, la bossa nova, la música brasilera, Sí, sí, sí. bueno, el tango Tenía también, un paladar exquisito sí, para la música, para las letras, ¿no? exactamente, sí, y era eso, muy, muy rico, muy enriquecedor, por eso digo que más allá del dolor bueno, que tenemos como familia, con los que lo conocieron también, con amigos, o sea, lo que es la familia, los amigos, queda con eso, o sea, queda eso de haber compartido, ¿no? De haber tenido esa suerte de estar a mano, de estar cerca y también eso, ¿no? Bueno, también hablar de fútbol, fanático de River, de hablar mucho de eso. Entonces las charlas iban desde, no sé, desde Borges hasta cómo formó el River en el último partido, o sea, muy así, en ese tono. Y también la facilidad para charlar con la gente, o sea Totalmente. charlaba y nunca jamás te hizo sentir por fuera. Entonces eso también está bueno. En toda reunión social siempre se ponía a hablar y eso, y bueno, muy, muy querido por la localidad y lo cual que me da cierta eh, eh, también eso de que te dicen, bueno, era un tipazo, más allá de que haya fallecido, porque me lo dicen, me lo venían diciendo y la verdad que es así, o sea, un tipazo así de esa gente buenazo. Y también eso, ¿no? De compartir mucho, ¿no? Creo que ese lugar, Bartolina, nos encontramos ahí y haber compartido noches de lecturas, de música, de compartir eso, mucho del jazz, y aparte también lo que aprendí mucho de él es vivir eso, ¿no? Escuchar la música y sentirla, ¿no? No sé, tocar la batería imaginaria, tocar la guitarra así, y eso es lo que me queda y bueno, sí que ojalá que puedan leerse, o sea, que puedan
leerse su obra, conocerse, bueno, este Sí, yo tipo creo de que, por videos ejemplo, también. acá en radio, este programa, humildemente es yo creo que es el primero de tantos homenajes Mm. que se vendrán a Panchi. Creo que hay un grupo de estudiantes de letras Mm. que están preparando, o del IPE, están preparando un homenaje público, ¿no? Ujú. No sé si Eh, entre otras cosas, ¿no? También, sí, en el último tiempo, la revista de El Agrimensor, El Agrimensor. que hace un trabajo muy lindo, que lo hace Jere Castro. Sí, Es un trabajo muy lindo, muy interesante, que están rescatando esos textos. En el segundo texto, de su segunda publicación, está un texto de él. sí, que Y a ver si lo tengo por acá. digitalizado debe estar, Sí, y está que... en formato papel, y me acuerdo que se lo pude alcanzar, y bueno, el trabajo que vienen haciendo ellos, y con mucho respeto, y lo cual les agradezco siempre eso, ¿no? De que se maneje con ese respeto, ¿no? De valorar su obra, de rescatarlo, y está bueno eso. Sí. Ellos también estaban planificando un evento para diciembre, que no sé Para si lo diciembre, puedo decir, pero creo que lo estaban planificando, así que estaban haciendo algo que lo iban a invitar a él, ¿no? Así que es eso lo que me queda. Bueno, y agradecer, ¿no? A todos los que me acompañaron, nos acompañan a nosotros, y acompañan a todos los afectos más cercanos, ¿no? Sí, bueno, estaba buscando el último texto del Agrimensor. Bueno, ahora no lo encuentro. Mm. Como para leerlo. No sé si lo tenés por ahí. Bien, sí, Y si te interesa leer sí, algo también de él, mientras yo voy a leer sí, algo de Panchi, porque la sí, mejor sí, manera de recordar es sí, tal cual. leer cómo escribía Panchi, para los que no lo conocían, y sobre qué temas escribía. ¿Mm? Hay uno que dice caminar las calles. Caminar las calles de una ciudad en la que solo pasea un domingo de otoño, y el silencio acaricia con su abrigo gris los árboles desnudos. Interrogamos la tarde que permanece muda, la ropa, el preciso reloj que desgasta el pulso. Bueno, ahí está un poema, Caminar las calles. Otro, a ver, digamos al azar, Sí, sí, ¿no? sí. O te interesa alguno, o alguno te Sí. ha llamado la atención de los poemas. Yo tengo este A ver, que se llama Chau. Que dice, ¿está en este sí, está en libro? ese libro. A ver. Chau. Chau a las complicidades que abrigó el vino. Chau a sus risas escandalosas, que ojalá conserven la fuerza suficiente para cruzar el charco de vez en cuando. Chau a tu barba de varios días, siempre así. Las ganas, el corazón, los huesos. Chau a la delicadeza que ella despliega en cada gesto, en cada acomodarse del mundo. Chau al brillo de su frente, su mansa mirada. Y ahora, ¿a quién comentaré el final de ese libro que tanto he buscado? ¿A quién hacer escuchar los tambores de este disco? ¿Con quién beber la botella de vino que yace sobre la mesa? ¿Quién te nombrará y rescatará en la densa noche? Así que, Algunos elementos que están presentes siempre en la poesía de él, que los vamos descubriendo, ¿no? Por ejemplo, este otro poema, como quien busca abrigo. Buscas un paraje, lo verde. Buscas lo que palpita, las voces. Buscas la algarabía de lejanas horas, los pájaros de sus ojos, la fogata que supieron ser unos tempranos brazos, los intensos veranos de una pradera, hoy oculta por una persistente neblina. Buscas la forma de preservar la calidez de las nimias cosas que permanecen. Un disco, un libro, un perfume, un portarretratos, hábitos, muebles. Como quien busca abrigo se llama este poema. sí, Muy bien. Ahí buscando, él sí, también tenía eso de que le sí. encantaba la quietud,
Ujú. Le encantaba Sí. la contemplación Sí, sí, sí. tranquila. Él Sí. mismo era así, ¿no? Sí, exactamente. Totalmente tranquilo, una persona así. Y, digamos, me pareció un trabajo que había hecho muy interesante en las redes, que había compartido unos textos de cuando fue la pandemia, ¿no? Y eso que parecía, para nosotros fue algo como ciencia ficción y él lo iba contando como crónicas cotidianas y que estaba en sus redes y había sacado a pasear el perro y contaba. Y eso es lo interesante, ¿no? Más allá de eso se iba, por ejemplo, decía, no sé, escuché tal disco, escuché tal canción y me pareció que eso era también muy interesante, ¿no? Ujú. De otros textos más allá de la poesía, es eso, ¿no? De la observación de lo cotidiano, de salir a pasear los perros que amaba tanto y eso también de poder extrañarse de lo cotidiano, ¿no? De lo que veíamos y también lo que para nosotros quedó un registro de lo que era ese tiempo, ¿no? Que para nosotros era eso de que salíamos pares, impares y eso que era totalmente, vivirlo era totalmente literario y él lo podía escribir, porque Ujú. vos por ahí lo podés ver, pero él lo escribía, y era su manera de canalizar y de poder contar esto, ¿no? O sea, ahora por ejemplo venía para acá y este fue su barrio toda su vida, o sea, acá en el General Paz y fue. Esta zona, Esta ¿no? zona, entonces este barrio vivía acá dos, tres Entre el cuadras. Güemes y General Paz, ¿no? Y claro, como yendo para el Miramar. Y fue toda su vida en este barrio. Después vivió en La Plata mucho tiempo. En La Plata, en Buenos Aires. Y bueno, después se volvió para acá, ¿no? Y esto siempre aparece en sus textos. El viento, el mar, bueno, el vino, los discos, la música. Todo eso que está como ahí. Sí, Siempre, siempre acompañando, ¿no? por supuesto. Y Como hombre que vivía el paisaje. sí, El hombre es paisaje que anda, decía Atahualpa Yupanqui, y yo creo que es justamente lo que era Panchi, sí, es como el paisaje patagónico que anda, era claro. prácticamente, Sí, sí, ¿no? sí. Y también esto de poder contar esto, ¿no? De, de las inclemencias del tiempo, de lo que significa para nosotros como sureños, es como el karma de vivir al sur, ¿no? Como decía Charlie, ¿no? Sí, De todo lo que significa esto, ¿no? De mucho tiempo estar en lo que son inviernos crudos y por ahí estar más tiempo en casa y eso, ¿no? De estar con los libros. Es como difícil asociarlo a él sin los libros. Es como que mande todo el tiempo y es preciso eh, creo que recordarlo así como poeta, aunque ha sido también periodista, ¿no? sí, Pero sí en su costado literario, ¿no? Y de sí. difundir, todo el tiempo difundir, divulgar lo que es lo patagónico, lo local y también de otros autores que le iban llamando la atención y también compartirlo, ¿no? Tal cual. Y bueno, y en sus poemas aparece incluso sus gustos musicales Sí, también, ¿no? Por ejemplo, ahí tiene un gusto por Edith Piaf, ¿no? claro. El Gorrión de París. El Gorrión de París. No sé si tienen algo para buscar ahí las chicas, en todo caso, eh, por si lo encontrarán. Pero Sí. Edith Piaf, ¿tendrán algo de Edith Piaf por ahí para que buscar? Para después, para como tema musical, para Mm. cerrar la entrevista, ¿no? Dice, porque acá escribe Panchi, entonces canta la Edith Piaf, escuchen que canta la Piaf, canta y canta, canta como los dioses, canta como nunca, canta por venir, canta dolida, vaya uno a saber dónde, en qué parte de su terrible dolor, canta desgarrada en la belleza, canta nomás, canta para todos, canta, empuja, empina su codo y se bebe toda la vida que puede, la que le cabe en las pupilas, en las rodillas, en los huesos. Ahora está gritando, ahora conmueve, ahora me parte el alma, gritando una danza exhausta, pero igual siembra,
cuenta, comienza y sueña. Bueno, es parte de un poema, ¿no? Y es un poco también el que se identifica con estos personajes que menciona en la poesía, ¿no? Porque también es una manera de hablar de sus propios deseos y de sus propias angustias, y poetiza sobre eso Panchi. Bueno, este libro, bueno, en algún momento imagino que tendrá que ser reeditado en homenaje a él, ¿no? Claro, exactamente. Sería algo interesante. Justamente mira, me estaba llegando el Agrimensor, Ahí la está. 6. ¿Cuál? El número 6 del Agrimensor. Pero Sí. voy a ver si lo tengo. A ver si lo tenés El ahí. número, sí, porque me los va entregando por WhatsApp. Ah, lo no, que es claro, genial. el En 6. formato digital. Claro, tal el cual, 6 pero- es el ahora. Del Agrimensor, Sí. donde salió Panchi. Sí, es el número 2. El número 2, que no lo encuentro ahora Sí. en estos precisos instantes. No, pero acá lo tengo. Pero si lo tenés por ahí, Sí, acá lo tengo. bien. Para recordar algo, aunque sea de la poesía de Panchi Vera o de cómo escribía. En este caso creo que era un ensayo, ¿no? Sí, es un ensayo. A ver, está por acá. Sí, Sí. creo que era el número 2. A ver, sí, acá está. Sí, tal cual. Bueno, a ver si me ayuda la vista. Voy a leer un fragmento, ¿no? Dale. Desde el Agrimensor, gestos y pruebas sobre extensiones imaginarias. Gracias a Jere por este trabajo. Está todo por hacerse. En medio de estos inconmensurables y despoblados territorios, alguien afirma que está todo por hacerse. Lo dice como si fuera el primer conquistador de una tierra virgen, como si fuese el primero en pisar estas tierras al sur del Ecuador. ¿Y qué será un estigma de este páramo que en algún aspecto tiene razón? Hay mucho por hacer, hay mucho por descubrir. El que mira esta fantasmagórica región siente posar y desplegar la mirada sobre tierra ignota, un aire que le resultaría tan extraño a Magallanes o Mr. Collins. Acá todos tienen unos minutos en el que remontan al río del tiempo para encontrarse con el ancestro Adán y comenzar a enumerar y nombrar para que todas las cosas emerjan novísimas, virginales, para que recién entonces adquieran una forma en un lugar y un espacio. No hay un rey que reclame impuestos, reclame ni propiedades ni derechos de pernada. Gracias, San Martín, deberíamos decir en voz alta y orgulloso. Bueno, así que esto es un fragmento de lo que publicó el Agrimensor, que hacen una publicación en papel de algunos números y después lo comparten por PDF, por WhatsApp. Así que Sí, tal cual. Muy bien, muy bien. Muy bien compartir esto. Y ya para cerrar el programa también voy a leer un poema y después te voy a dejar a vos el micrófono para que en recuerdo de Panchi o leas algo o digas algo o nos cuentes algo sobre Panchi Vera en este homenaje. Voy a leer Geografía Inhóspita. Lo leo porque me atrajo el título nada más. No, el contenido no lo conozco, pero lo vamos a comprender y escuchar ahora. Dice Panchi en este poema: transita una geografía inhóspita custodiada por el frío implacable, en busca de un fuego que sabe cubierto de cenizas. ¿Dónde soplar en esta noche sin luna? ¿Por dónde agitar el mar quieto como un gigantesco animal petrificado? ¿Dónde acercar y fregar las manos? ¿Cómo saber dónde soplar? Preguntas al vacío a las que nadie acude a hacerse eco. Geografía inhóspita. Y así podemos estar sí, totalmente. horas enteras leyendo. Sí. Pero está bueno tomarse una pausa en la vida cotidiana para esto y además en radio. Así que, sí, totalmente, totalmente. Sí. ¿Cómo sería, sí. cómo te gustaría cerrar? A ver, sí. ¿qué elegiste? Bueno, agradezco mucho este espacio, gracias por la invitación y la verdad que es emocionante poder vivirlo, poder contar y bueno, gracias por mostrar este video también. Voy a leer algo que es muy de él, Sí. es una frase por Haroldo Conti. Todo sucede, la vida es más o menos un barco bonito.
¿De qué sirve sujetarlo? Va y va. ¿Por qué digo esto? Porque lo mejor de la vida se gasta en seguridades, en puertos, abrigos y fuertes amarras. Es un puro suceso, eso digo. Señor Mascaró, por lo menos, por lo tanto, conviene pensarlo, pasarlo en celebraciones, livianito, todo es una celebración. De Mascaró del año 75, que es el epígrafe con el que abre su libro, ¿no? Así que es la manera de recordarlo así, ¿no? De eso de celebraciones en librerías, bares, compartir compartir un mate y esas charlas con él, ¿no? Sí. Que van a quedar y bueno, y ojalá que pueda circular su obra, ¿no? Para que Ojalá que puedan pueda conocer. circular. La manera de mantenerlo vivo Sí. es que circule y que haya memoria y que haya lectura, lo que a él le hubiera encantado. Claro, exactamente. Bueno, ¿y ahora qué, Banshee? ¿Quiénes, si es posible ello, los reemplazarán para sostener este pedazote de cielo que me protege? Quienes vendrán como un caracol a reproducir en mi oído el murmullo del vasto mundo. Y así cierra su libro Panchi Vera, y pareciera que así quisiera que cierre su vida, ¿no? Como que resuma con ese poema su vida. Es más, tranquilamente puede estar ahí en una lápida, ¿no? este poema. El gran poeta, gran amigo, gran vecino, gran ser humano, Panchi Vera, que pasó por esta tierra, que pasó por Caleta Olivia, que lo hemos conocido, que hemos disfrutado de su amistad, y que, bueno, te agradezco, Guille, por haber venido a haber participado. Vamos a ustedes, gracias, muchas gracias. Y no sé, ¿tienes algo de Edith Piaf? Y yo con eso me voy despidiendo ya hasta el próximo jueves. Edith Piaf, ¿por qué? Porque Panchi era fanático de